Estados Unidos, 22 de enero de 2026. Hoy vamos a explorar la actividad diaria de un gobierno a través de su boletín oficial, desde notificaciones de venta de armamento por cientos de millones de dólares y sanciones internacionales, hasta la normativa sobre el etiquetado sin gluten, la seguridad de helicópteros específicos y la creación de zonas de exclusión para pruebas de cohetes. Venga, vamos a meterle mano a esto que tiene miga. Lo primero que salta a la vista, y es imposible ignorarlo, es la sección de defensa. Hay un listado de ventas de armas propuestas a varios países, y las cifras son de vértigo. A ver, tenemos una venta a Australia por casi 100 millones de dólares, y no es la única. Hay otra para el mismo país, de 404 millones. Luego, una a Bahrein por 500 millones, a Canadá 160, y para Ucrania, dos notificaciones que suman más de 200 millones. Es que es un no parar. Es que lo que parece una simple lista de la compra es en realidad un mapa de las alianzas estratégicas del país. Estas notificaciones no surgen de la nada, son el último paso de un proceso muy formal bajo la Ley de Control de Exportación de Armas. El Departamento de Defensa avisa al Congreso y esto representa el punto final de meses, a veces años, de negociaciones. O sea, cada venta es una declaración de confianza, un ladrillo más en la arquitectura de la seguridad global, tal y como la ve Estados Unidos. Claro, pero me pregunto hasta qué punto es solo una notificación. Con esas cifras, ¿tiene el Congreso poder real para decir no, esta venta de 500 millones no se hace? ¿O es más bien una formalidad? Legalmente, el Congreso tiene un plazo para bloquear una venta. En la práctica es muy raro que ocurra, sobre todo con aliados tan consolidados como Australia o Canadá. Sería una bofetada diplomática enorme. Donde sí hay más debate es, cuando las ventas son a países con historiales de derechos humanos más controvertidos. Pero lo que vemos aquí, especialmente con Australia, es el refuerzo de alianzas en el Pacífico. Y con Ucrania, pues es la constatación de un apoyo militar que se ha vuelto crónico, una línea continua. Es un juego a dos bandas fascinante, porque mientras una mano del gobierno está armando a sus aliados, otra mano está intentando asfixiar económicamente a sus adversarios. Y eso nos lleva a la siguiente notificación, que es puramente económica: sanciones. De la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. Exactamente. Vemos las dos herramientas principales de la política exterior en acción el mismo día. Por un lado, el poder duro de los misiles y por otro, el poder blando, que de blando tiene poco, de las sanciones económicas. Y el objetivo esta vez es una red vinculada a Ansarallah. Se añaden personas y empresas a la famosa Lista de Nacionales Especialmente Designados, la SDN List. Lo que me parece alucinante es lo global de la red que intentan desmantelar. Hay gente en Yemen, en Siria, pero es que también señalan a un individuo en Rusia, otro en la India y una empresa naviera registrada en las Islas Marshall, Al Barrak Shipping Co. Todos conectados. Lo de la empresa naviera es un ejemplo perfecto de cómo funcionan estas redes. Usan jurisdicciones con regulaciones muy laxas, como las Islas Marshall, para registrar sus barcos y mover mercancías o dinero por debajo del radar. Poner a esa empresa en la lista SDN es un intento de cortarles las venas logísticas y financieras. Pero seamos prácticos. ¿Qué significa realmente estar en esa lista? ¿Es tan demoledor como suena? Oh, sí. Es una especie de muerte civil en el sistema financiero internacional. Cualquier activo que esa empresa o persona tenga bajo jurisdicción estadounidense queda congelado al instante. Pero lo más importante es que prohíbe a cualquier banco, empresa o ciudadano estadounidense tener tratos con ellos. Y como el dólar es la moneda de reserva mundial y Nueva York el centro financiero, el efecto es expansivo. Ningún banco internacional serio se arriesgará, ¿sabes? Ya. En la práctica te expulsan del sistema. Aún así, me queda la duda de su efectividad real. Sancionas a Al Barrak Shipping Co. en las Islas Marshall. ¿Qué les impide crear Barrak al Shipping Co. al día siguiente con otro testaferro y seguir operando? ¿No es un juego del gato y el ratón infinito? Absolutamente lo es. Es una lucha constante. Las redes sancionadas se adaptan, mutan, crean empresas fantasmas y los departamentos del Tesoro tienen que seguirles la pista. No es una solución mágica, pero sí lo encarece, lo ralentiza y lo complica enormemente. Les obliga a operar en la sombra, a asumir más riesgos. Es una guerra de desgaste. Vale. Y cuando parece que ya hemos cogido el pulso a la geopolítica, el boletín da un giro de 180 grados.
De repente, el siguiente punto trata sobre la Guardia Costera, estableciendo una zona de seguridad temporal en el Río Grande, en Boca Chica, Texas. El motivo: proteger a la gente y a los barcos de las pruebas de los cohetes de SpaceX. El salto de escala es brutal. A mí es que esto me parece fascinante, porque demuestra que gobernar no es solo pensar en grandes estrategias globales, es también pensar en la seguridad de un tramo de río en Texas. Aquí vemos cómo la administración pública tiene que correr para adaptarse a la velocidad de la innovación del sector privado. SpaceX no pide permiso, simplemente avanza, ¿sabes? Y el gobierno tiene que crear un marco regulatorio sobre la marcha para que ese avance no ponga en peligro a nadie. Claro, pero ahí está la tensión de siempre, ¿no? Se oye que la burocracia frena la innovación, que el papeleo ahoga a empresas como SpaceX. ¿Estamos viendo aquí al gobierno actuando como una red de seguridad o como un lastre? Pues es que es las dos cosas a la vez. Para el ingeniero de SpaceX que quiere probar su motor, esta zona de exclusión es una molestia. Retraso. Exacto. Pero para un pescador local o una familia que navega por el río, es la garantía de que no les va a caer un trozo de cohete en la cabeza. El boletín no nos da la respuesta, pero nos muestra el campo de batalla exacto donde se libra esa tensión cada día. ¿Y si el salto a SpaceX nos parecía grande? El siguiente es... De otra galaxia. De los cohetes a la cesta de la compra. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, publica una solicitud de información pública sobre el etiquetado sin gluten. Es la otra cara de la regulación. Ya no es para prevenir un peligro explosivo como un cohete, sino un riesgo para la salud mucho más sutil y extendido. Afecta a millones de personas con celiaquía o sensibilidad al gluten. Y lo interesante es que el propio documento dice que esta acción responde en parte a una petición ciudadana. O sea, la gente lo ha pedido. Exacto. Esto es la democracia regulatoria en acción. La FDA no actúa en el vacío. Lanza esta consulta para recabar datos de científicos, de la industria y sobre todo de los consumidores. Quieren saber si las normas actuales sobre contaminación cruzada son suficientes, si las etiquetas son claras. Es un proceso muy metódico. Me resulta increíble la imagen. Me imagino un edificio en Washington. En una planta alguien está aprobando la venta de misiles por 400 millones. Y en la planta de abajo, un equipo de funcionarios está redactando este documento para decidir si la frase «puede contener trazas de gluten» es suficientemente clara. Es el resumen perfecto de la complejidad de gobernar. Totalmente. Y esa complejidad sigue, porque el mismo día que se gestionan estas ventas y se debate sobre el gluten, también se está microgestionando la seguridad de los transportes. Hay varias directivas de aeronavegabilidad de la FAA, la Agencia de Aviación, y son increíblemente específicas. Sí, he visto la lista. Afectan a helicópteros de la empresa italiana Leonardo, a motores de la franco-estadounidense CFM y a otros helicópteros de una empresa polaca PZL Swidnik. Y aunque suene a un listado técnico y aburrido, esto es literalmente lo que nos mantiene seguros en el aire. Estas directivas son de cumplimiento obligatorio. Si se detecta una posible grieta en una pieza de un motor o un fallo en el rotor de cola, la FAA emite una de estas órdenes y al instante todos los operadores de ese modelo tienen que dejar sus aparatos en tierra y revisarlos. Es la burocracia en su función más vital, prevenir accidentes. Y el hecho de que las empresas sean de Italia, de Polonia, de Francia, me hace pensar que la seguridad aérea es como una red global. Un fallo detectado en un taller en Varsovia puede obligar a revisar una flota de helicópteros en California, ¿no? Has dado en el clavo. La aviación es un sistema global totalmente interconectado. La FAA, la ESA en Europa, colaboran constantemente. Un fallo descubierto por Airbus en Toulouse genera una directiva en Europa que la FAA casi siempre adopta. La seguridad no tiene fronteras. Y en el mismo boletín vemos un ajuste aún más minúsculo. Se modifica el espacio aéreo sobre New Lexington, Ohio, porque se ha desmantelado una radioayuda a la navegación, un BOR. Un BOR. ¿Qué es eso exactamente? Es un sistema de navegación terrestre basado en radio, una tecnología de la era analógica, por así decirlo. Era la base de la navegación aérea durante décadas. El hecho de que se desmantele uno es un pequeño eco de un cambio tecnológico gigantesco, la transición a la navegación por satélite, por GPS. Cada pequeño ajuste en este documento es la punta de un iceberg mucho mayor. Y en esa misma línea de burocracia vital que impacta en la economía, encontramos el comercio internacional.
Hay avisos sobre investigaciones de dumping y derechos compensatorios. Están mirando con lupa la madera contrachapada de China, Indonesia y Vietnam. Y también cajas de polipropileno. Esto es la trastienda de la globalización. El dumping suena complicado, pero la idea es sencilla. Es cuando una empresa vende sus productos en un mercado extranjero a un precio más bajo del que los vende en su propio país, a veces incluso por debajo del coste. ¿Y por qué harían eso? ¿Para cargarse a la competencia local y luego subir los precios? Esa es la acusación, exactamente. El objetivo suele ser inundar el mercado, eliminar a los productores locales y hacerse con el control. Estas investigaciones del Departamento de Comercio son el mecanismo de defensa. Intentan averiguar si estas prácticas son reales y, de ser así, imponen aranceles para nivelar el campo de juego. Pero claro, aquí entramos en un debate peliagudo. ¿Quién decide cuál es el precio justo? Para la empresa constructora que compra esa madera, que sea más barata es una bendición. No es bueno para el consumidor. Y ese es el corazón del conflicto. ¿A quién proteges? ¿Al trabajador de la fábrica de Oregón o al consumidor que se beneficia de una reforma más barata? No hay una respuesta fácil. Es una lucha constante por equilibrar los beneficios del libre comercio con la protección de la economía y los empleos locales. Estos documentos nos muestran al árbitro en mitad del partido, intentando decidir si ha habido falta. Para terminar, llegamos a la cima de la pirámide. Los documentos presidenciales. Hay dos este día, y no podrían ser más diferentes. El primero es una proclamación. Días de la Libertad Religiosa 2026. Este tipo de documento es principalmente simbólico, ceremonial. Es una herramienta que tiene el presidente para poner el foco en un tema, reafirmar un valor, pero no tiene fuerza de ley. Nadie puede ser llevado a juicio por no cumplir una proclamación. Es, por así decirlo, un sermón laico desde el púlpito más alto. Vale, es una declaración de intenciones. Pero el segundo documento es muy distinto. Es una orden ejecutiva, y esta sí que tiene consecuencias legales. Designa una entidad llamada Junta de la Paz, como una organización internacional pública con ciertos privilegios e inmunidades. Aquí la cosa cambia por completo. Una orden ejecutiva es una de las herramientas más poderosas del presidente, porque tiene el mismo peso que una ley. En este caso, al amparo de una ley ya existente, el presidente le está otorgando a esta Junta de la Paz un estatus especial. ¿Y esos privilegios e inmunidades? ¿Qué son en la práctica? ¿Significa que pueden aparcar donde quieran? Bueno, no exactamente eso, pero casi. Significa que sus propiedades en Estados Unidos están exentas de la mayoría de impuestos, como si fueran una embajada. Y lo más importante, sus empleados tienen inmunidad judicial por los actos que realicen en sus funciones oficiales. Es el mismo estatus que tienen organizaciones como las Naciones Unidas o la Cruz Roja. Con una simple firma, el presidente facilita que esta organización pueda operar en el país. Después de repasar este mosaico desde cohetes y sanciones hasta el gluten y helicópteros, queda una pregunta en el aire. Toda esta información es pública por ley y se publica cada día laborable. Pero, siendo sinceros, ¿quién se lee esto? ¿Qué implica para la democracia que el manual de instrucciones diario de un gobierno se publique en un formato tan denso, tan técnico? Cabe preguntarse si esto es transparencia real y accesible, o más bien una transparencia de cara a la galería, una formalidad que en la práctica muy pocos ciudadanos pueden entender o aprovechar.